Hola, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura. Estamos cerrando una semana políticamente muy movida y quisiera aprovechar para compartir una reflexión sobre lo que está pasando con el gobierno, el debate que se ha abierto sobre la renuncia o vacancia presidencial y la posibilidad de que haya pues, un adelanto de elecciones. Lo que voy a compartir aquí son mis opiniones personales, con las que por supuesto ustedes pueden coincidir o discrepar, pero creo que es bien importante tener esta discusión, aunque no estemos necesariamente todos en la misma página. Lo que estoy viendo en las redes, por ejemplo, es que a veces se plantea el debate sobre la terminación anticipada del gobierno de Pedro Castillo como si solo hubieran dos bandos. De un lado, los que apoyaron desde el día 1 de la presidencia que se le saque del poder, y del otro, los que siempre rechazarán cualquier intento de acortar su mandato. Digamos, los vacadores versus los incondicionales. Quienes hacen esto creo que invisibilizan, en algunos casos a propósito para no mostrar cuán relevante puede ser hoy o cuánto puede haber crecido en los últimos tiempos, un tercer grupo de personas que no cuestionaron la legitimidad de origen del gobierno de Pedro Castillo, es decir, que no creen que haya ganado la presidencia con fraude, pero que en algún punto en el camino, a lo largo de este primer año de mandato presidencial, llegaron pues a la conclusión de que el gobierno había perdido la legitimidad de ejercicio y que por tanto sí se había vuelto razonable o hasta imperativo darle una terminación anticipada y proceder pues a elegir a un nuevo gobierno. En este grupo hay gente que no votó por Castillo, pero lo consideran legítimamente elegido, y también hay gente que sí votó por Castillo, pero que ya no está dispuesta a defender a su gobierno. Ese, para mí, es el grupo más políticamente determinante hoy en día, el de quienes no fueron proponentes inmediatos de la vacancia, pero que se hicieron la idea en algún punto en el camino que la renuncia del presidente estaba largamente justificada y que si esta no fuera a darse, el único camino posible en respuesta a esta negativa podría ser precipitar una vacancia presidencial. Les explico mi caso porque yo estoy en este último grupo. Les voy a comentar cómo sustento mi posición y ustedes claramente podrán coincidir o discrepar. Hay para mí tres argumentos muy contundentes que sustentan el respaldo a una necesidad de terminación anticipada de este gobierno. Alguno de ellos podría ser suficiente por sí solo, pero ocurriendo los tres a la vez, la cosa se vuelve, a mi criterio, bastante clara. Yo no creo que haya habido un fraude electoral sistémico que pudiera, en efecto, haber cambiado el resultado electoral de la última elección presidencial, aunque no dudo de que puedan haberse dado irregularidades puntuales en ciertas mesas. Como les he dicho, no tengo objeciones mayores a la legitimidad de origen de este gobierno. De hecho, pienso que es muy peligroso para la salud de nuestra democracia atacar esa legitimidad de origen y la legitimidad además de las autoridades electorales, sin tener evidencia convincente para hacerlo. Yo no estuve a favor de una vacancia desde el primer día, pero sí creo que el gobierno de Pedro Castillo tuvo un problema desde el momento mismo en que asumió el poder. Interpretaron el mandato de las urnas como si el electorado hubiese apoyado de forma entusiasta a un gobierno de extrema izquierda, cuando en realidad lo que había pasado es que Pedro Castillo había ganado la elección con una ventaja muy marginal y en buena medida por el efecto del fuerte antivoto que tenía Keiko Fujimori. Lo que correspondía, por tanto, a mi juicio, era hacer algo parecido a lo que está haciendo Gustavo Petro en Colombia. Esto es, llevar a cabo un gobierno ciertamente de izquierda, porque no se podía violar, digamos, el mandato de las urnas, pero buscando alianzas de gobernabilidad con sectores más centristas de la política peruana, incorporando figuras técnicas en el gabinete que no lo alejaran mucho de sus posiciones originales, pero que sí le garantizaran pues, un gobierno de más ancha base que tuviese mayor gobernabilidad. Pero eso no fue lo que ocurrió. Pedro Castillo, más bien presionado por sus aliados y por su lógica del cuoteo para repartir el poder, eligió a un primer gabinete muy de extrema izquierda, que hubiese correspondido si hubiese pues, ganado la segunda vuelta con el 70% o el 80% de los votos, no con el 50.1%. Ese fue un error político. Yo creo que lo que correspondía en ese momento era que el Congreso le hiciera ver, utilizando los mecanismos ordinarios de control político que tiene a la mano, como las mociones de censura ministeriales, que no iba a aceptar un gabinete tan extremo. Pero ya sabemos que el Congreso no quiso comprarse esa pelea por temor a que Castillo buscase disolverlo, forzando una doble negación de confianza. Y por tanto no pasó mucho, se dejó que el gobierno empezara a gobernar con ese gabinete. Pero el problema más grave, digamos, aquí no era que el perfil ideológico de ese primer gabinete estuviese claramente descalzado con el mandato de la elección, no solo la presidencial, sino también respecto de la elección parlamentaria. Eso ciertamente era un problema, pero el principal problema, yo me atrevería a decir aquí, era que se estaban nombrando ministros
digamos, a personas claramente incompetentes en los cargos de ministros, quienes debían asumir responsabilidades para las cuales no estaban preparados o que tenían antecedentes penales o éticos que claramente los descalificaban para esos cargos. Y no solo esos ministros eran incompetentes, ciertamente no todos, pero sí en un número quizá nunca antes visto desde que yo recuerde, sino que esos ministros estaban eligiendo aguas abajo en sus propios ministerios a gente visiblemente incompetente, en muchos casos para repartir favores políticos. Los ministerios empezaron entonces a gestionar como feudos de los partidos aliados del gobierno, a quienes les habían sido entregados como sus respectivas parcelas de poder, y se empezó con esto un proceso de fuga de talento del Estado peruano como nunca había yo visto. Eso solo, por sí solo, digamos, es muy grave, y no fue solo un problema del primer gabinete de Pedro Castillo, ha ocurrido sistemáticamente en todos sus gabinetes. Si hay algo en lo que el presidente es claramente reincidente, es en elegir gente incompetente en sus ministerios y en el Poder Ejecutivo en general. Gente que no solo es incompetente, sino que es éticamente cuestionable. Pero quedémonos por un instante solo en el argumento de la incompetencia. Quienes no cuestionamos la legitimidad de origen del gobierno, podríamos pensar: ok, el primer gabinete ha sido muy malo, pero el Congreso ejercerá su rol de control político y forzará cambios para mejor. O vendrá en todo caso un segundo gabinete que será mejor que el primero cuando el gobierno comprenda, digamos, los errores que ha cometido. Pero eso nunca pasó. No solo no pasó en ese momento, sino que no pasa hasta hoy. El gobierno ha tenido una seguidilla de gabinetes muy cuestionables, no ha abandonado su lógica del cuoteo, el Congreso no ha hecho su trabajo de control político ordinario y por tanto ese problema se ha vuelto crónico. El problema de la fuga de talento y la descapitalización del aparato estatal es cada vez peor y no hay visos de solución. No hay cómo pueda uno imaginarse que vaya a venir pues ahora un gabinete mejor que los que hemos tenido. Además porque con todos los escándalos de corrupción del gobierno, ya llegaremos a esto en el análisis en un instante, es muy difícil pues que gente proba acepte integrar un futuro gabinete de Pedro Castillo. Como explicaré más adelante, el gobierno no está gobernando, está flotando de crisis en crisis y está tomando decisiones de quién tener en su gabinete, no en función de quién puede hacer bien su trabajo, sino en función de cuán incondicionales o cuán funcionales van a ser a la estrategia legal y política de proteger a Pedro Castillo de los problemas que hoy tiene con la justicia. Aquí va entonces el primer argumento de los tres que les había señalado. No hay cómo sostener a un gobierno que no tiene ni quiere, no tiene las competencias mínimas para gobernar y que más bien está, digamos, generando una destrucción de valor en el Estado como nunca se había visto, creo yo, en la historia reciente del Perú. Este es un problema, como siempre les digo, de legitimidad de ejercicio del gobierno, porque siempre estuvo en manos del propio gobierno corregirlo. Tuvo muchas oportunidades para hacerlo, pero no lo quiso hacer. Y un gobierno que no gobierna o que no quiere gobernar para seguir pues flotando como si todavía estuviera en campaña, pues viola directamente el mandato que le puso la ciudadanía, digamos, para asumir el poder. Eso no lo merecen ni quienes votaron en contra de Castillo, ni quienes votaron por él. La razón por la cual se protege el plazo, digamos, del mandato presidencial es para asegurar estabilidad en el gobierno y hacer valer el mandato de las urnas, no para garantizarle pues un privilegio al presidente de turno de hacer lo que le da la gana o no hacer nada y sentir pues que es intocable. Es perfectamente legítimo que solo por eso que les acabo de explicar haya un grupo grande de ciudadanos, entre los cuales me incluyo, que piensa que el presidente debiera renunciar. El segundo argumento tiene que ver con las formas democráticas que uno debiera poder exigirle a este o a cualquier otro gobierno. Sería largo enumerar aquí todas las cosas que han pasado en este primer año de mandato que muestran cierto desprecio respecto de los deberes mínimos de transparencia y rendición de cuentas que debe tener todo gobierno, o peor aún, actos concretos para evitar que el gobierno esté sujeto pues, a control de otros organismos que, en el marco de nuestro sistema de separación de poderes, debieran poder fiscalizarlo, o al control de la misma opinión pública. Tenemos un gobierno rodeado pues, por una camarilla de familiares y amigos del presidente que tienen cuotas de poder que no están sujetas a supervisión de nadie, que opera despachos paralelos como la famosa casa de Girón Zarratea en Breña, que no registra todas las visitas que se dan a Palacio de Gobierno, que se niega a que la Fiscalía haga diligencias en la sede de la Presidencia, que en lugar de absolver las preguntas de la Fiscalía, eligen guardar silencio para no autoinculparse, que torpedea desde la defensa legal del presidente cualquier investigación que se abra contra este, en lugar de responder, digamos, o tratar de aclarar las dudas de fondo, que destituye escandalosamente al Procurador General de la República para que no pueda investigar al presidente, que propone normas para sancionar a quienes filtren a la prensa información que incrimine a los integrantes del gobierno,
Un gobierno cuyo premier ensalza públicamente a dictadores genocidas como Adolf Hitler, que cambia ministros en el momento en que se da cuenta que se toman en serio, digamos, la captura de exfuncionarios cercanos al presidente que están hoy prófugos con acusaciones muy graves de corrupción, que no atiende los mandatos de las comisiones del Congreso y las engaña diciendo que va a acudir el presidente a sus sesiones para luego finalmente no hacerlo. Un gobierno que ni siquiera se toma la molestia, que no es una molestia sino una obligación democrática, de dar entrevistas y responder a las preguntas de la ciudadanía formuladas por los distintos medios de comunicación. En el Perú, los políticos en general no tienen convicciones democráticas muy fuertes, pero lo que se ve en el actual gobierno supera por lejos el límite de lo aceptable. No es que digamos, haya intentado este gobierno precipitar un cierre del Congreso, nunca tuvo o el suficiente respaldo para poder hacerlo, pero muestra en el día a día su indisposición a operar bajo reglas mínimas de la democracia. Este es entonces un segundo argumento que amplifica la contundencia del primero. Aquí también podemos decir que el gobierno tuvo innumerables oportunidades de enmendar el rumbo. Pudo haber elegido un premier que, en lugar de homenajear a dictadores y pelearse con la prensa, tuviese pues un compromiso indubitable con las formas democráticas, pero no lo hizo. Es un gobierno que está cómodo operando en la oscuridad, tomando acciones concretas para evitar ser supervisado o fiscalizado. ¿Por qué será? Y bueno, llegamos al tercer argumento, que son las acusaciones de corrupción que implican a personas muy cercanas al presidente, su exministro de Transportes y amigo chotano Juan Silva, su exsecretario de Palacio y amigo de la lucha sindical Bruno Pacheco, su sobrino Fray Vázquez Castillo, a quien dice no frecuentar, pero que tiene más de 60 visitas a Palacio de Gobierno, y así. Hay testimonios de colaboradores eficaces que implican directamente al presidente Castillo en pago de sobornos. Aquí hay ciertamente una discusión probatoria que tiene que determinar si efectivamente Pedro Castillo recibió o no coimas. Pero lo que está fuera de discusión, a mi criterio, es que Pedro Castillo ha estado a la cabeza de un gobierno que ha permitido que todo esto ocurra, que Silva, Pacheco, el sobrino Fray, Samir Villaverde y compañía hagan pues de las suyas, que la hija adoptiva de la pareja presidencial intermedia en la realización de obras, siendo supuestamente trabajadora de una empresa constructora, que ha nombrado gente con antecedentes de corrupción, de violencia familiar y otros delitos en altos cargos del Estado, y que ahora que todo esto empieza a conocerse por los testimonios de los colaboradores eficaces y el trabajo de la prensa, ya se olvidó, entre comillas, de que tiene que gobernar y parece estar orientando todos sus esfuerzos hoy a protegerse y anular o desacreditar cualquier investigación en su contra. Un gobierno o un presidente en funciones cuyo interés excluyente ahora parece ser no caer, no permitir que caiga su gobierno porque entiende los problemas legales que va a tener que enfrentar cuando ya no esté protegido por algún nivel de inmunidad. Que está tan desesperado que llega incluso al extremo de remover del cargo a un ministro que acababa de designar 15 días antes porque se entera de que se ha tomado en serio la responsabilidad de capturar a sus amigos prófugos y ha puesto a lo mejor que tiene la Policía Nacional para lograr ese cometido. Ya tenemos un gobierno que está pues activamente en plan de obstrucción a la justicia. Ya lo estaba con la remoción del ex procurador Daniel Soria, con la llamada ley Mordaza y con la actuación del abogado del presidente Benji Espinosa, que quiere anular cualquier investigación en su contra en lugar de aclarar los temas de fondo. Pero está ahora evidenciando este gobierno ya desfachatadamente los límites a los que está dispuesto a llegar o a cruzar, como con el caso de la salida abrupta del exministro del Interior Mariano González. Ahí están explicados los que son para mí los tres argumentos principales para estar de acuerdo con la terminación anticipada del gobierno de Pedro Castillo. Ninguno de los tres tiene que ver con su legitimidad de origen, sino con su legitimidad de ejercicio. No son causales de renuncia o de vacancia que hayan existido desde el día 1 de la presidencia, sino que se han ido configurando o empeorando con el paso del tiempo, pero que al cabo de un año de mandato se han vuelto, a mi criterio, insostenibles. Podríamos decir que la tercera es la vencida, que la incompetencia demostrada y la ausencia de formas democráticas ya aconsejaban exigir una renuncia presidencial, pero que las acusaciones de corrupción y de obstrucción a la justicia, que tienen indicios muy fuertes, pues ya son la gota que derramó el vaso. Ya no se puede ver, digamos, cómo sería posible sostener al actual gobierno sino al costo de hacerle o de seguir haciéndole un enorme daño al país. Y creo, dicho ese paso, que el actual Congreso es cómplice de ese daño, que en ningún caso se salva del cuestionamiento porque haya sido, pues, o ha sido el principal habilitador de lo que ha ocurrido al no tomarse en serio su responsabilidad de hacer control político y al ser tan displicente cuando intentó hacerlo. Un Congreso que en líneas generales ha estado como protegiendo o más interesado en proteger, digamos, agendas mercantilistas o asegurándole poder y sueldos ingentes a parlamentarios que no se merecen estar ahí, en lugar de poner al centro del bienestar, pues,
al centro de la agenda, digamos, el bienestar de los ciudadanos y de la democracia peruana. En fin, yo creo que el presidente debe renunciar y que si no renuncia, que debe ser vacado. Pero creo también que ese escenario de vacancia o de renuncia debiera llevar indefectiblemente a elecciones generales. Ya les he dicho que mucha gente cree que Pedro Castillo debiera irse, pero tiene reparos en apoyar activamente esa salida porque piensa que eso puede llevar a una toma del poder por parte del actual Congreso, que es igual o peor que el gobierno que hoy tenemos. Yo no me quiero extender mucho más ahora con el argumento respecto del Congreso. Creo que podríamos hacer un video enteramente para hablar de todo lo malo, cuestionable que asociamos al Congreso actualmente en funciones. Podríamos enumerar aquí, digamos, todos los despropósitos o inmoralidades que ha cometido el actual Parlamento en lo que va de su mandato. Imagínense nomás lo malo que tiene que ser ese Congreso para ser percibido en peores términos que el gobierno que nos ha tocado. Pero por todo eso no veo más alternativa que un adelanto de elecciones generales. No me genera ningún optimismo en particular, porque como me deben haber escuchado decir innumerables veces, igual iríamos pues a una siguiente contienda electoral con más o menos la misma oferta política que hoy tenemos. Pero ese, afortunadamente, creo que es un tema en el que sí podríamos ponernos de acuerdo, vale decir, que más allá de nuestras diferencias ideológicas, entendemos o debiéramos poder entender todos que necesitamos mejorar la oferta política. Necesitamos mejores políticos de izquierda, mejores políticos de centro y mejores políticos de derecha. Necesitamos mejores partidos que representen espacios distintos del espectro ideológico, pero que estén todos hermanados al menos por una misma convicción de respetar mínimos democráticos. Si efectivamente hay adelanto de elecciones, el siguiente gobierno podría ser de izquierda, o podría ser de centro, o podría ser de derecha. Pero si en algo nos ha servido la experiencia de Pedro Castillo, debiera ser pues un gobierno que asegure al menos un mínimo de competencia en el manejo de la cosa pública, porque hay gente competente en la izquierda, en el centro y en la derecha. Debiera ser un gobierno transparente, dispuesto a rendir cuentas y a comportarse respetando formas democráticas mínimas. Y por cierto, debería ser un gobierno que no aproveche el poder para repartir favores políticos, para permitirle a una camarilla de allegados hacer negocios traficando influencias o manipulando adjudicaciones de contratos públicos, para luego intentar pues, obstruir a la justicia, el trabajo de la justicia cuando ya son puestos en evidencia. Ya no podemos estar permitiendo estos niveles de negligencia, de ausencia de valores democráticos y de criminalidad desfachatada en la política. Ojalá aprendamos la lección y hagamos algo al respecto. Muy bien, eso es todo por ahora. Seguramente esto es una conversación que seguiremos teniendo y que abordaremos más adelante incorporando nueva información o tratando nuevos ángulos, pero al menos ahí va una reflexión sobre lo que se está discutiendo hoy intensamente en las redes sociales en lo que pueda ser útil. Que estén bien, ya nos escuchamos pronto.